Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Hoy nuestro ciclo dedicado a la historia argentina va a tener otro cantar, ya que vamos a explorar los rincones históricos de Mar del Plata, esa ciudad que ha dejado huella en el tiempo y que la sigue dejando, obviamente. Hoy nos sumergiremos en las páginas del pasado con un guía excepcional, el reconocido historiador Adolfo Storni, amigo de Radio Antorchas. Mar del Plata, con sus playas bañadas por el sol atlántico y su rica herencia cultural, tiene una historia fascinante que ha moldeado su identidad a lo largo de los años. Para desentrañar los secretos y relatos detrás de cada calle empedrada y cada rincón con encanto, nos embarcaremos en una conversación única con la historia, ese guardián de la memoria sobre esta ciudad costera. Hoy, Mar del Plata es el segundo destino turístico detrás de Buenos Aires. Sus principales industrias son la pesquera, la turística y la textil. Y cuenta además con una base naval de submarinos. La ciudad cuenta con un complejo deportivo que fue subsede del Mundial de Fútbol de 1978, sede de los Juegos Panamericanos de 1995 y donde se jugó la final de la Copa Davis en el 2008. Adolfo Storni, con su profundo conocimiento y amor por la historia de Mar del Plata, nos guiará a través de los acontecimientos que han dado forma a esta joya argentina. 150 años han pasado desde su fundación, allá por 1874, por Patricio Peralta Ramos, apellido ilustre de la ciudad, y la recorreremos en toda la línea de tiempo. Espero que les guste la charla. Una vez más, Adolfo Storni, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola Fabián, ¿cómo estás? Bien, bárbaro, bárbaro. Hoy vamos a hacer un programa parecido pero diferente. ¿Eh? Sí, está muy Siempre bien. hablamos de historia, siempre hemos tocado la historia argentina, distintos acontecimientos, presidencias, personalidades y hasta incluso hemos tocado la saga de dictaduras militares que tuvimos el siglo pasado. Y hoy vamos a hablar también de historia, pero de otra forma. Vamos a hablar sobre la historia de una ciudad. Así ¿Sí? es, así es. Dale. Vamos a hablar sobre la ciudad de Mar del Plata. La historia de Mar del Plata, eh, hace unos días se cumplieron 150 años de la fundación y bueno, sé que estuviste dando charlas en Mar del Plata sobre este tema y bueno, por eso estamos acá charlando para hablar un poquito de Mar del Plata. ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce Mar del Plata, ¿no? ¿Quién no estuvo ahí? Sí, sí, la verdad que me gustó la fecha, me gustó el tema, entonces dije, bueno, vamos a poder hablar. La verdad que no se conoce mucho sobre Mar del Plata, y más allá de que la ciudad cumplió 150 años, todos, digamos, los hechos relacionados a la fundación son mucho más complejos y también hay una historia previa, ¿no? De muchos siglos antes. Así que, si querés, empecemos por el principio, dijo, ¿no? Ah, En la antigüedad habitaban los pueblos originarios, la tribu de los Pampas, y Mar del Plata tenía la característica como terminación de todo ese sistema montañoso de lo que es la sierra, el sistema de Tandilia, que empieza en Olavarría, sigue por Tandil, Balcarce, llega a Mar del Plata. Eran unos pocos lugares de la provincia de Buenos Aires, diría casi hasta el Río Negro, donde había piedra. Entonces la piedra era muy utilizada por el indígena como punta de flecha, para hacer utensilios, para hacer boleadoras, ¿no es cierto? Para hacer un montón de cosas. Entonces siempre había una presencia importante, eran pueblos nómades que se movían mucho, pero que tenían presencia acá en la zona. El primero que llega a estas costas es Fernando de Magallanes. Estamos hablando de 1519 y llega a la zona de Punta Mogotes y le pone como nombre a la zona Punta de Arenas Gordas. Después viene otro español, poquito tiempo después, en sí, 1525. Adolfo, Sí, cuando nombras a Magallanes fue en la misma expedición que fue cuando termina
La que da la vuelta al descubriendo el mundo, estrecho y de allá Magallanes. exacto, pierde la vida y la que la termina es Juan Sebastián Elcano, que era su segundo, es el que termina la expedición de Tremenda expedición, se murieron de hambre, tremenda, sí, se casi comían a los ciegas. zapatos, se comían los zapatos, Sí, casi a ciegas porque realmente no sabían a dónde iban y tenían que comprobar, ¿no es cierto?, que la Tierra era redonda, ¿no? Hacía muy poquito tiempo, hacía solamente 30 años, menos de 30 años que se había descubierto América. Después vino otro español que se llamaba García Jofre de Loaiza, que también llega al mismo lugar y le pone Cabo de Arenas Gordas al lugar, ¿no? Y después, poquito tiempo después, en 1578 llega Francis Drake, el pirata de la reina Isabel, y llega a la zona de Cabo Corrientes y le pone como nombre a la zona Cabo Lobos o Cape Lobos, porque había una colonia de lobos marinos muy grande, ¿no? Luego poquito tiempo después, en 1581, llega Juan de Garay. Había fundado en 1580 la ciudad de Buenos Aires por segunda vez. Se pone a explorar. Es el que, cuando le escribe al rey, al descubrir la zona, le pone muy galana costa. Por eso, digamos, se la conoce como Costa Galana. Incluso hay un hotel. Y cuando vuelve Juan de Garay, cuando vuelve a Santa Fe, pasando por Buenos Aires, ahí cerca de Rosario, en Timbúes, lo matan los indios del lugar, ¿no? O sea que eso lo que demuestra que ya Rosario era peligroso. Sí. hace- Y Juan de Garay, Adolfo, Juan de Garay sacaba agua de las piedras, porque estuvo en Claro. las dos ciudades que hoy son casi las más importantes de Argentina, Buenos Aires y Mar del Plata, y bueno, una la fundó Garay y otra pasó por ahí. No, y fundó también Santa Fe y venía de Paraguay, de Asunción de Paraguay. Así que, era Mira, una persona, un vasco, gran explorador, que imagínate lo que era en esos años. Se peinó desde Asunción hasta Mar del Plata, que estamos hablando de 2000 kilómetros más o menos, un gran explorador. Luego no se sabe mucho, y recién en el 1700, alrededor de medio siglo, hay 8 ingleses que venían de un naufragio y un motín en las costas del Pacífico, tienen que construir a las apuradas un barco, y bueno, y llegan, primero tocan Río Gallego, después Puerto Deseado, y caen a Mar del Plata porque avistan desde el barco que había gran cantidad de caballos salvajes, de chanchos, y bueno, muchos lobos marinos. Entonces bueno, acá hay comida, y vienen. La cuestión es que 8 no pueden volver, había una tormenta ese día, y quedan varados en Mar del Plata, y 4 mueren, los matan los indios, y los otros 4 los apresan los indios y los venden como esclavos. Y bueno, muchos años después logran llegar a Buenos Aires, y bueno, y algunos vuelven a Inglaterra y cuentan la historia, ¿no? También a mitad del siglo había un plan de los jesuitas, así como habían tenido una muy activa participación en el norte argentino, en el Paraguay, en Corrientes, Misiones, en el oriente boliviano, bueno, de fundar misiones jesuíticas y fundar un pueblo cada 40 leguas, ¿no? Donde había todo un plan de colonización y evangelización de la Pampa y la Patagonia. Se había fundado uno cerca del río Salado, y este sería el que venía después, y en la zona que hoy se conoce como Laguna de los Padres. Y ahí están varios años, están 5 años, y los jesuitas que vienen fueron bastante importantes, era como la crema de los jesuitas, lo mejor de lo mejor mandan. Cardiel, Faulkner, Strobel, eran todos tipos que estuvieron en el Paraguay, en los distintos colegios que tenían los jesuitas en esa época. Después se fueron con expulsión. Era gente, digamos, muy preparada, con mucha experiencia. Sin embargo, acá le fue mal. Lograron meter 1200 personas en la reducción, y eso le alcanzaba para lograr que sea declarada ciudad en el Imperio Español. Con 1000 habitantes podías llamarse ciudad, y poder tener un cabildo con representantes de los vecinos. Así que año, eh, época. año, el año 1750 más o menos, más o menos. Pero eso dura poco y se abandona. Y los jesuitas se van. Y tenemos que volver ya a la época post Revolución de Mayo, Independencia, donde
hay un vecino de Buenos Aires que digamos, tenía actividades agropecuarias ahí cerca, dentro de la línea del Salado, y pide que le den las tierras. La verdad que en esa época la tierra era abundante, el peligro era muy grande digamos, si vos estabas dispuesto, te daban grandes extensiones porque, digamos, el riesgo era perder la vida. Entonces esta persona se llamaba Pedro Alcántara Capdevila, que la tiene casi 20 años. Después le vende la propiedad a Ladislao Martínez Castro, que la tiene también unos cuantos años. Este entra en desgracia, se había puesto a Rosas, le confiscan los bienes. Bueno, la cuestión es que hay un tiempito que esas tres estancias, que como continuación, ¿no es cierto?, de lo que había sido la misión jesuítica, las administra la provincia. De esa época es la permanencia en la zona de José Hernández, el autor del Martín Fierro, porque el padre había sido administrador ahí de ese campo, y ahí es donde él tiene contacto con todo esto. Y bueno, y así llegamos a cerca de 1847, todavía época Mirá de vos, Rosas, donde la vos sabés, José compra. Hernández escribió el Martín Fierro inspirándose, En todo lo que él había caminando aprendido por del Mar del gaucho, Plata. exacto, todo lo que había aprendido del gaucho, sería toda la zona, viste, actual de Laguna de los Padres, Balcarce. O sea, no sé si llegaban hasta esta zona de Mar del Plata, pero sí lo que seguro que, digamos, estaban cerca. Y ahí llega la tierra, la compra, un importante comerciante y estanciero, un hombre muy rico para la época, que era José Lezama. José Lezama es el del Parque Lezama, ¿no? El que hoy está donde está el Museo Histórico Nacional, y era un hombre muy rico en esa época, y también casado con otra mujer muy rica, que era una Álzaga, hija de Martín de Álzaga, así que era una persona muy acaudalada, y la tiene algunos años hasta que se la vende a un brasilero, a un consorcio brasilero en realidad, ¿no? El más conocido ahí. Esto es la época de cuando Buenos Aires estaba separada de la Confederación, ¿no? Durante la secesión. Y esta persona sale con la idea de hacer un saladero. Y tiene varios socios, todos brasileros o portugueses. El que tenía la mitad, este Coelho de Meireles, tenía el 10%. El que tenía la mitad era un banquero muy importante en Brasil y también en Argentina, en la época de Urquiza. Se llamaba el barón de Mauá, luego vizconde de Mauá. Había tenido un banco, fue el primer banco privado que hubo en Rosario, que le fue muy mal. Le prestaba dinero a la Confederación de Urquiza y le fue muy mal en Argentina. Pero bueno, era una persona muy exitosa en los negocios, y bueno, y emprendieron. Yo creo que, si bien, digamos, es difícil de demostrar, en esos años el saladero era como una avanzada de lo que podía ser un interés de los brasileros de conquistar parte de esto, que, acordate, más allá del salado prácticamente era muy riesgoso, y en esta zona prácticamente no había presencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y antes de la Confederación. Y bueno, y este Colo de Meireles llega a, a la zona de Laguna de los Padres, primero, que era donde estaba la estancia, porque bueno, había gran cantidad de ganado cimarrón, que era que se salía a cazar, ¿no es cierto?, para después hacer el tasajo, el chasque, que era lo que se exportaba a los países que tenían esclavos, ¿no?, que era la carne salada con lo que después hacían guisos. Y llega y trae a 200 gaullos de Río Grande do Sul para la construcción y el trabajo, ¿no? Y este emprendimiento dura algunos años, pero bueno, no logra tener la rentabilidad que ellos pensaban. Ya el saladero venía cayendo y perdiendo importancia. Acordémonos que ya en 1883 ya existió el frigorífico, ¿no? O sea que eran los últimos años del saladero como negocio. Y va a la quiebra. Se pelean entre los socios, va a la quiebra, bueno, y vende las tierras y las compra un personaje que se llamaba Patricio Peralta Ramos. Y Patricio Peralta Ramos venía de familias cordobesas que alrededor de 1700 se vienen a Buenos Aires. Su verdadero apellido había sido Porcel de Peralta y Ramos, que era el apellido de la madre, y él es el primero que hace el apellido compuesto Peralta Ramos, y el único hombre varón de esa unión de los padres, ya que tenía dos hermanas mujeres. Y él había empezado en una tienda, en la tienda de Leonardo Pereira, que después es el que funda la familia Pereira Iraola, y Pereira tenía una tienda que hacía los uniformes al Ejército de Rosas. Recordemos que Rosas, entre los que tenía
el ejército tenía en Argentina y lo que tenía en Uruguay tenía 25.000 hombres, con lo cual darles de vestir y obviamente darles de comer al ejército era muy buen negocio para los proveedores. Y este Leonardo Pereira hizo muy buenos negocios, pero como la provincia no tenía con qué pagarle, le pagaba con tierra. Al cabo de un tiempo tenía más capital en tierras que en la tienda, entonces le vende la tienda a Peralta Ramos y Peralta Ramos sigue como proveedor del ejército. La caída de Rosas lo deja en la lona porque tenía mucho dinero a cobrar y no lo cobra nunca. Después sale de esos negocios y se mete en negocios, en estancias, en el partido de Rojas, le va mal, y bueno, y así llega a comprar esto, y llega él ya con 40 años, que para la época era un veterano, Compra las tierras llega en Mar del Plata. llega a Mar del Plata, ¿no? Y esta zona, donde ya existía el saladero, se llamaba, le habían puesto Puerto de Laguna de los Padres. También en todos los años anteriores se llamó Región del Vulcán, Lobería Chica, Puerto de Laguna de los Padres, ¿no? Tuvo varios nombres, y Peralta Ramos ve, ¿no es cierto?, que que el saladero no era tan buen negocio, pero también lo que él ve es que estaba la posibilidad de hacer una nueva ciudad, ¿no? Una urbanización, tal vez al principio no pensando en el turismo, como fue después lo que pasó, pero sí un nuevo pueblo y un nuevo puerto, porque no había puertos, digamos, más allá de Buenos Aires, buenos puertos de aguas profundas, pero él enseguida aceptó un proyecto inmobiliario y de las ciento y pico mil hectáreas que tenía de todas estas estancias, hace loteos donde vende campos, estancias, chacras y lotes y manzanas, bueno, y va haciendo toda una especie de loteo. Y se arma una especie de pueblo, ¿no? Claro, con Eh, Peralta Ramos, no sé si es porque es un apellido conocido por nosotros, pero es el comienzo de la historia moderna de Mar del Plata, ¿no? Exactamente. Entonces él logra, en esa época, recordémonos que después de la campaña del desierto de Rosas, se crean muchos partidos nuevos entre El Salado y Bahía Blanca, y uno de los que se crean era Mar Chiquita. Mar Chiquita comprendía tres partidos actuales: Balcarce, el actual Balcarce, General Porredón, donde está Mar del Plata, y General Alvarado, donde está Miramar. Era un partido muy grande. Y no había ningún pueblo en esa época. Entonces, lo que él veía, porque ya había bastantes estancias pobladas y productivas, que había una necesidad de hacer un pueblo, y el pueblo implicaba desde la iglesia, el banco, el correo, el telégrafo, la escuela, etcétera, ¿no? Y él empieza a gestionar, para que se pueda hacer un pueblo, pero había una oposición de muchos estancieros, porque decía, ¿para qué vamos a hacer un pueblo en tierras privadas cuando la provincia tiene muchas tierras fiscales? ¿Por qué vamos a pagar por tierra cuando lo que abunda acá son las tierras fiscales? Y eso le cuesta mucho enfrentamiento, sobre todo con gente de Balcarce. Y en el tercer intento de fundación, logra que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento, emite un decreto donde se reconoce la fundación de la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Que había sido el nombre propuesto por Peralta Ramos. Así que vos fíjate, es de unos pocos casos donde el pueblo ya existía, era un caserío, ¿no? Había bastante, había un saladero, había una grasería, había un almacén, una panadería, una iglesia. Un año antes él había enviudado y hace la iglesia de Santa Cecilia, que todavía está. Y, digamos, y la leyenda, más que leyenda, la realidad es que cuando él contrata un agrimensor para hacer el plano de la ciudad, el punto de referencia, el mojón inicial, el kilómetro cero, era la iglesia de Santa Cecilia, y de ahí en más se hace todo el cuadriculado de la ciudad de Mar del Plata. Pero, sí, El nombre de Mar del Plata es el mar del Río de la Plata. ¿Qué quiere decir eso el nombre, no? O sea, es, si bien estaba esa, lejos, está obviamente sí, a 400 kilómetros eso, lejos del Río de la esa es Plata. una parte, esa es una parte. También hay una anécdota que dice que él estaba con la mujer, estaban viendo el mar, y le dice, mira Cecilia, decime si no parece un mar de plata, ¿no? Por todas las olas que rompían, ¿viste? Por la espuma, ¿no?
Pero esas son las leyendas digamos que no. Pero lo más probable es que el nombre era ligado, que era el mar de la región del Río de la Plata. Y, todo eso, y los años iniciales de Mar del Plata son muy duros, porque él se funda en 1874, pero 2 años después se funda la ciudad de Balcarce. De Y cualquier manera, Balcarce, Mar del Plata es la primera ciudad balnearia de toda la costa, de toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿O no? de lo que hoy conocemos como mar, sí. En esa época se veraneaba, es una costumbre que traen los ingleses, se veraneaba en las quintas, en San José de Flores, en Belgrano, después obviamente sale el ferrocarril, primero llega hasta Flores, después el ferrocarril, lo que es el actual Mitre, llega hasta el Tigre, se veraneaba en San Isidro, en el Tigre, en Olivos, y algunos empiezan a ir a Uruguay, a Colonia, a Positos, que era un pueblo separado de Montevideo, pero bueno, volvamos a 1874. En 1876 se funda Balcarce y se la nombra capital del partido. Entonces, toda la gente, muchos trabajadores, quieren ir al lugar donde están las autoridades. Entonces empieza a haber como un éxodo de la ciudad de Mar del Plata. Y Peralta Ramos, que ya se había vuelto a Buenos Aires, se mueve mucho políticamente y logra que al poco tiempo después se cree el partido de General Porredón, o sea, se lo separa de Balcarce y se nombra cabecera del partido Mar del Plata. Mar del Plata. Por esa época, ya retirado Patricio Peralta Ramos, le había dejado todas las propiedades y el saladero a su hijo Jacinto y a uno de sus yernos que se llamaba Barreiro. Y llega por esa época, 1877, un hombre que fue muy importante, digamos, tan importante o incluso más importante que Peralta Ramos por todo lo que hizo, que fue Pedro Luro. Que Pedro Luro es un inmigrante vasco-francés que llegó sin nada y en 50, digamos, en casi 50 años de trabajo hizo una fortuna con negocios agropecuarios, pero también con el comercio. Tenía su almacén de ramos generales en Dolores, tenía un servicio de carretas. Y él cuenta, digamos, las cartas de la familia, cuentan que en el año antes que él llegue a Mar del Plata había habido una gran inundación en la provincia de Buenos Aires. Entonces, él tenía 3 saladeros en el San Borombón, tenía muchas estancias de Dolores para abajo y no podía embarcar los productos, el cuero, la lana, la carne del saladero. Entonces él como que llega a Mar del Plata con la idea de fundar o de crear un puerto de aguas profundas. Eso por un lado. Pero por otro lado también lo manda a llamar Barreiro, que era el yerno que se había quedado con el saladero, y le entrega el saladero gratis. Fíjate, ya no era gran negocio, y digamos, como bien empleado y había muchas instalaciones, le dice, bueno, toma, hacete cargo del saladero. Y él se hace cargo del saladero y empieza todo un trabajo eh, junto a sus hijos de mejoras en la ciudad, ¿no? Entonces él queda socio de Peralta Ramos, de uno de los hijos de Jacinto, queda socio de todo el desarrollo inmobiliario y participa desde el Gran Hotel hasta luego el Hotel Bristol, que fue un hotel que estuvo prácticamente desde la década del 90 hasta 1945, que en los años iniciales de Mar del Plata era el lugar donde se paraba, se veraneaba. Mar del Plata tiene como una serie de ciclos de cómo se hacía, de cómo se vivían las vacaciones. Los primeros años, las primeras décadas, el lugar donde uno iba a las vacaciones eran los grandes hoteles. Hoteles desde el súper lujo hasta el más barato, pero había hoteles para todos los bolsillos. Luego, y el lugar, digamos, donde todos se juntaban era la Rambla, que primero fueron ramblas de madera, hasta que se construye en 1913 la Rambla Bristol, que era de material. Y era el lugar donde prácticamente era un balneario de élite, donde venían las familias, digamos, de los estancieros, los ligados a la política, algunos industriales, pero era un balneario donde los primeros años venían 1.000 personas, 2.000 personas, ¿no? Era muy chiquito y muy exclusivo. Pero eso fue generando que después se empezó a mezclar, empezó a venir más gente, primero los empleados, después la clase media, bueno, y eso hizo que la elite, digamos, las clases altas,
se empiezan a construir casas, mansiones. Primero entre las lomas Santa Cecilia, las lomas de la Mari, y después ya a partir de la década del 20, cuando se empieza, digamos, a ver mayor afluencia de gente, un movimiento que lo lidera Marcelo T. de Alvear, que era un habitué, ¿no es cierto?, de esta zona, a la zona de lo que hoy es Playa Grande, Los Troncos, y bueno, fue el primero en tener una casa en lo que hoy sería enfrente el Golf Club Mar del Plata. Pero eso, digamos, la historia resumida de los primeros años. En el 1883 hace una visita a Mar del Plata, el ferrocarril llegaba primero hasta Dolores, después hasta Maipú, y llega el gobernador de ese entonces, de la provincia de Buenos Aires, que era Dardo Rocha, y se compromete, le gusta mucho la zona, y se compromete a traer el ferrocarril, a traer el telégrafo y a traer el Banco Provincia. Y cumple, y digamos, al cabo de 3 años, el ferrocarril llega a Mar del Plata. Eso hace posible que el veraneo sea algo mucho más accesible, ¿no? Cambiar de clima y pasar de las ciudades al mar en un viaje de tren, digamos, de pocas horas. Y ahí Sí, empieza sí. el crecimiento de Mar del Plata, que fue impresionante, ¿no? Extraordinario. Yo por Estuve, acá tenía... estuve- estuve leyendo registros históricos que el viaje en tren en esa época, que fue hace mucho, era de 10 horas. No, Al no, principio, no muy al alejado de principio, ahora, porque ahora son 4. al Poco principio, no, no, ahora son más, pero lo menos fue casi 5 horas en la época, en las buenas épocas del tren. Pero fíjate, ¿no? En los primeros años de la década de 1890 eran 1000, 2000 personas, ya para 1910 venían 20.000, para Claro. 1920 40.000, 1930 62.000, 1935 140.000, 1939 340.000, 1946 500.000, 1955 fin del peronismo 1.100.000, 1960 1.500.000, finales de los 60 2 millones, 1974 3 millones, ¿no? Bueno, Fue pero casi exponencial. hubo un salto justo en esos números que dijiste, hay un salto muy significativo hacia arriba, que fue en la época del peronismo, ¿no? El peronismo Bueno, Perón le en da un realidad impulso grande. el salto es un poco antes. Así como el ferrocarril le dio un impulso grande, hubo dos crisis. La primera crisis fue la década del 90, ¿no? La crisis de 1890, gran devaluación, las familias se iban a Uruguay, a Europa, como el dólar y la libra, digamos, todas las monedas fuertes, se fueron a las nubes. Bueno, mucha gente no salió, entonces se quedó acá y eso fue como, bueno, vamos a conocer Mar del Plata. Después vino la Primera Guerra Mundial. También todas las familias ricas veraneaban, hacían largas estadías en Europa, no pudieron viajar, vinieron a Mar del Plata, y ahí es donde se hace fuerte la construcción de las grandes mansiones. Pero después tuvimos la década del 30, que también fue otro impulso, pero fue en la década del 30, a finales de la década del 30, del 36-40, hubo un gobernador que se llamó Manuel Fresco, que hemos hablado de él cuando hablamos de Justo, ¿te acordás? Y Manuel Fresco, que era un gobernador con cierta simpatía por el fascismo y creía un rol importante del Estado y de la obra pública, y él está dispuesto a transformar la ciudad de Mar del Plata como parte de un proyecto presidencial que tenía, ¿no? Él se veía como un sucesor de Ortiz, que era el presidente que había empezado en 1938. Entonces, hace una profunda transformación de Mar del Plata. La primera, digamos, de la mano de Justo, es la Ruta 2 asfaltada hasta Mar del Plata. De la mano, en la década del 30, explotan las rutas, explota la venta de autos, y eso generó que hubo una gran explosión del turismo, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino digamos, de toda la provincia de Buenos Aires y del resto que venían a Mar del Plata. El otro segundo hito fue la demolición de la Rambla y la creación del Casino Central y del Hotel Provincial, con el arquitecto Alejandro Bustillo. Y lo tercero fue el actual balneario de Playa Grande, ¿no? que eran casas de madera, y se hace todo el complejo actual que todavía dura, ¿no? Que es de 1940. Entonces, Mar del Plata, más allá de los dos, del fundador y del gran propulsor, que fue Peralta Ramos y Luro, tuvo dos gobernadores que impulsaron mucho, que fue Dardo Rocha, el otro fue Manuel Fresco, y otra persona que hizo mucho desde el punto de vista social para
para atraer, digamos, a la alta sociedad y para instalarlo, y un gran animador que fue Carlos Pellegrini. La primera vez que viene fue en 1887 y hasta su muerte en 1906 vino todos los años. Y después llega el peronismo, y el peronismo también transforma, porque se dan dos cosas. Por un lado, todo el turismo social. En esa época todavía no existía mucho el turismo sindical, porque eso ya vamos a ver que eso, realmente el que da el impulso a los hoteles sindicales es Onganía, porque en la época del peronismo había 3 hoteles sindicales, 2 de empleados de comercio y uno de los empleados de la ciudad de Buenos Aires. Pero Mercante empieza a generar el turismo social, confisca, expropia 25 casas en la zona de Playa Chica y se la da a los sindicatos para que los afiliados puedan venir, sin ser hoteles, ¿no? Y después también confisca una confitería muy grande que había en Playa Grande, llamada Normandí, y se la entrega, ¿no es cierto?, para el turismo social de los trabajadores. Pero después, también en esa época, está la colonia de vacaciones de Chapadmalal, donde venían los chicos y también los empleados públicos. Obviamente había que tener la libreta de afiliado al partido, la recomendación del Sí, jefe, sí, digamos, sí. no Y era para Chapadmalal cualquiera. siempre fue un complejo hotelero, gigante, pero un complejo hotelero Sí, fue gigante, Chapadmalal. gigante. Y el otro hecho, Yo también de la estuve, por época eso. del peronismo, muy importante, fue que fue para mí fue un antes y después en Mar del Plata, con lo bueno y con lo malo, que fue la Ley de Propiedad Horizontal de 1948 y esa explosión de construcción donde se hacen millones de metros cuadrados, ¿no? Mar del Plata en algún momento fue el lugar donde más se construía en el mundo prácticamente, y estábamos a la par de Sao Paulo, por la cantidad de metros cuadrados que se edificaban por año, ¿no? Que eso, si bien le favoreció que mucha gente sea propietaria, había préstamos, también había mucha inflación, con lo cual la gente se resguardaba de la inflación comprando departamentos de 2 y 3 ambientes. Y por otro lado, también destruyó lo que era la Mar del Plata tradicional, pues se demolió casi el 60% de las casas de toda la zona hoy del centro de Mar del Plata, la avenida Colón, digamos, todo ese núcleo entre avenida Colón y Libertad y la costa e Independencia, que era, digamos, todo el casco histórico de Mar del Plata. La gran mayoría se demolió y se hicieron enormes edificios con la desventaja de que no existían los retiros, los pulmones de manzana, y se construía en toda la manzana, ¿no? Eran prácticamente bloques de cemento. Y así llegamos hasta la década del 60, fue el apogeo de Mar del Plata. Ya en la década del 60 empieza la competencia de Punta del Este, donde se va, digamos, la clase alta empieza a irse de Mar del Plata, los jóvenes se van a Villa Gesell porque había un clima más permisivo, si querés, más de joda. Entonces, digamos, Mar del Plata, los jóvenes tampoco venían. Pero bueno, se fue reinventando, ¿no? Y hoy tenemos, en los últimos años, Mar del Plata se reinventa. Mucha gente después de la pandemia, se habla que se radicaron 50.000 personas post pandemia. El turismo, los jóvenes, los boliches, hoy la noche está en Mar del Plata, no está más ni en Pinamar, ni en Caneirón, ni en Villa Gesell. Hoy la noche para la juventud es Mar del Plata. Y bueno, y se reinventó. Hoy es una ciudad que, más allá del turismo, su cordón fruto-hortícola, su agricultura, su ganadería, su incipiente parque industrial, ¿no es cierto?, donde hay todo tipo de fábricas hoy en día, y bueno, y el potencial que tiene todo el petróleo offshore que está acá a De, 400 kilómetros de Mar del Plata. de lo que no hablamos, Adolfo, me parece del puerto pesquero, ¿no? Sí, mira, Mar del Plata, Cuándo surgió, cuándo fue su en, mil no- en esplendor? Va, no sé si 1900. sigue en esplendor. En 1907 se hace el proyecto de ley. Después se termina en la época del gobierno se termina en 1922 el puerto, y después en 1900, también el gobierno de Alvear, se hace la base naval. Y el puerto fue importante, ¿no? Porque hoy prácticamente todo el consumo interno de Argentina de pescado sale del puerto de Mar del Plata. O sea, todos los otros puertos al sur están ligados específicamente o a langostinos, o a camarones, o a pescas muy específicas, casi todas de exportación. Pero el puerto que nutre, ¿no es cierto?, el mercado interno es el de Mar del Plata, ¿no? Y hay todo un desarrollo, porque está el puerto, está el barrio del puerto, los colegios del puerto, la iglesia del puerto. O sea, es como una ciudad dentro de la ciudad, el puerto de Está Mar del Plata, ¿no? Chichilo. Todos, sí, sí, todos los restaurantes clásicos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y hay algunas anécdotas sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Mar del Plata. Sí, sí, Historias de un par de submarinos alemanes. hay dos submarinos que se entregan en Buenos Aires, perdón, en Mar del Plata. Siempre estaba el mito, ¿no es cierto?, que en uno habían venido jerarcas, porque bueno, eran todos jovencitos, no había ninguna, la bitácora de navegación no estaba, el bote de desembarco tampoco estaba, o sea que había cosas sospechosas y muchos pensaron de que algún jerarca o incluso hasta se decía que el propio Hitler pudo haber desembarcado, pero bueno, hubo varios submarinos que llegaron a costas argentinas. El caso de Mar del Plata recibió dos, ya terminada la guerra, incluso el último llega en Fue en los agosto. últimos días de la guerra. O sea, No, no, los. no. Uno de los submarinos directamente llega en agosto, o sea, ya había terminado hace bastante. Ah, y el otro Cinco, entonces se enteró de la rendición ahí en sí, la. el otro llegó y ahí se entera, y ese creo que fue en junio, ¿no? O mayo, junio, ya apenas terminada y rendida Alemania, que fue en mayo del 45. También hubo otros que más en Miramar, ¿no es cierto? En Claromecó, en Bahía Blanca, hubo incluso hasta en Río Negro, o sea, hay Ah, muchas muchos avistajes. submarinos. Muchos avistajes de submarinos, estos dos se entregaron, los otros los vieron, hay uno dice que quedó encallado, que se ve en Mar del Sur, hay muchas anécdotas, ¿viste? De gente que desembarcó también, de que cuando los descubren, la policía local avisa a La Plata y en La Plata le dicen no hagan nada, o sea que le dan orden de no intervenir, como que había cierto conocimiento, ¿no es cierto?, de la autoridad de la época, eso era dictadura militar del 45 antes de Perón. Pero bueno, esa es una de las anécdotas. Y otra, hay dos anécdotas más que son muy interesantes. La otra es que un empresario agropecuario trae camellos para trabajar en el campo, pero bueno, al poco tiempo se da cuenta que no servían para nada los camellos, entonces estaban en la costa de Mar del Plata como centro como centro, digamos, de atracción y se sacaban, los chicos, los grandes, se sacaban fotos con los camellos y estuvieron varios años al principio del siglo. Y la otra anécdota, que la hemos contado cuando hablamos de la Revolución del 55, es que cuando la flota de mar se subleva, sale de Bahía Blanca, de Puerto Belgrano, y cuando pasa por Mar del Plata, intiman a la rendición y anuncian que van a bombardear, ¿no? Entonces, como método de presión a Perón para que renuncie, dicen que van a bombardear primero los tanques de combustible de YPF en el puerto de Mar del Plata y después la destilería en La Plata. Acá llegan a bombardear, provoca. Esto no fue censura, Adolfo, justo se cortó, porque la tecnología a veces no nos acompaña, pero bueno, No, estabas comentando justo dato justo está curioso y sensible. contando la Revolución del 55, flota de mar, querían presionar la rendición de Perón, entonces amenazan con destruir los tanques de combustible de Mar del Plata y la destilería de La Plata, de YPF, y en Mar del Plata le dan un ultimátum, bueno, la gente por suerte se pudo evacuar, bombardearon los tanques de nafta y también bastantes edificios ahí a la altura de Juan B. Justo, cercano al puerto, ¿no? Las primeras cuadras edificadas. Y también una nota de color, digamos, que debe ser la segunda vez después de las invasiones inglesas, que desembarcan 200 infantes de marina, desembarcan en la ciudad de Mar del Plata para tomar, digamos, posesión, digamos que no hubo prácticamente un enfrentamiento ni una pelea entre leales y revolucionarios, así que digamos, bajaron escoltados por todos los barcos pesqueros, todos los ¿Cuándo fue pescadores eso? en el 55, en septiembre del 55. Entonces desembarcan los infantes de marina, escoltados por los barcos pesqueros. Los barcos estaban a 8.500 metros de la costa, o sea que prácticamente ni se veían, pero hicieron bastante daño en la zona del puerto, más allá de los tanques, también se bajaron algunos edificios. Así que esas son como algunas anécdotas, ¿no es cierto?, especiales de la ciudad de Mar del Plata, los camellos, el tema de los nazis en el 45, el tema del bombardeo en el 55. Después hay muchas anécdotas, ¿no es cierto?, relacionadas al casino. El casino, desde que empieza en la década del 90 del siglo XIX hasta que se estatizan, ¿no es cierto?, en la época de la dictadura del gobernador Mercante ya,
había los defensores del casino porque traía mucho turismo y la gente era muy viciosa, la verdad que le gustaba mucho el juego al argentino de esos años. Y después estaban los que estaban en contra, ¿no? Que Alvear lo prohíbe, tuvo 3 años, digamos, con prohibición, al final, perdón, 2 años con prohibición. Los socialistas marplatenses, Mar del Plata tiene la característica, en 1919 elige el primer intendente socialista de Argentina, ¿no? Y toda la década, y los próximos 10 años, lo gobiernan intendentes socialistas. En No, esos años los gobiernos, los presidentes, los gobernadores eran radicales, muy progresistas, la verdad que eran tipos, ¿viste? Muy austeros y también con mucha obra, y también mucho pensando en el marplatense, no solamente como ciudad turística. Y después los socialistas vuelven a ganar. Obviamente pierden, en la época de los conservadores pierden, en la época del peronismo pierden, o por fraude, digamos, o porque le roban las banderas, pero después ya en la época de Frondizi, 58 ganan los socialistas, en la época de Ilia vuelven a ganar, y en el 73 con Perón también vuelven a ganar. Es decir, que siempre fue un partido fuerte, había muchos italianos acá, había mucha gente, digamos, si querés, proletaria, todos los pescadores, los obreros de la construcción, los obreros, los empleados del casino, o sea, empleados de comercio, así que sí, sí, había una sí, sí. tradición socialista fuerte en la ciudad de Mar del Plata. Igual Y después hay. tendríamos que hablar algún día sobre los socialistas, por lo menos los socialistas argentinos que había en el siglo pasado, ¿no? Sí, A sí, todas las principios del siglo figuras. pasado. Nada que ver con Sí, Juan B. Justo, Palacios, Repeto, Dickman, qué sé yo, Alicia todo Morado de eso, Justo, incluso, sí, sí. Alicia, sí, toda esa gente que uno los lee, o por lo menos los interpreta. Tenían muchos puntos de contacto con los liberales, ¿no? Porque eran librecambistas, estaban en contra de los aranceles, promovían la moneda sana, denunciaban la emisión, o sea, que eran tipos que uno los ve desde el punto de vista económico, al menos, tenían muchos puntos de contacto con lo que es el pensamiento liberal, ¿no? Eran tipos muy Exacto. formados. Pero bueno, eso es material para otra charla. Pero volviendo a Mar del Plata se fue adaptando a los tiempos de balneario, de un lugar industrial, donde había un saladero y un puerto, a ser un lugar de turismo de élite, turismo de clase media, turismo de masa, gran ciudad, la ciudad tiene 800.000 habitantes, con mucha inmigración reciente. Como dije, la pandemia, post pandemia, vinieron 50.000 personas a vivir acá con mucha actividad. Hoy, antes Mar del Plata era turismo, servicios y no mucho más. Hoy tenés, obviamente tenés el puerto, tenés la construcción, tenés el cinturón fruti-hortícola, que es importante, tenés todas las empresas industriales del parque industrial, tenés el incipiente desarrollo de lo que va a ser la producción offshore de petróleo, acá a 400 kilómetros de la costa. Una ciudad que se reinventa y que siempre atrae, ¿no? a distintos públicos, que a veces se va adaptando a la realidad del país, se va adaptando a las Sí, modas, sí, sí. pero una ciudad que siempre se mantiene joven y activa. Ujú. Bueno, Adolfo, impecable la charla. Fíjate qué larga que fue, que acá se me hizo de noche. Arranqué la charla con la ventana abierta de día, pero bueno, acá para lo que, bueno, está bajando el sol, ¿qué son? Las 7:30, así que aparece, ahora soy el negro Fabián, ¿no? Pareciera. Pero bueno, dejen eso y escuchen la charla que fue súper interesante y bueno, gracias, Adolfo. Gracias, Fabián, por la invitación, y bueno, espero que aprendan un poquito más de lo que es la historia de Mar del Plata, una ciudad nueva, pero con mucha historia. No, no, pero buenísimo. Ahora te puedes hacer el canchero, puedes ir a la playa y decir, acá estuvo Magallanes, ¿viste? Puedes decir ahora. Sí, 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 ¿Eh? sí, sí, sí. Así es. Por ejemplo. Pasó ¿Eh? mucha gente importante por acá. Pasó, sí, sí, sí. Bueno, Adolfo, la seguimos en otra. Dale, nos Dale, hablamos. Fabián, muchas gracias. Adiós. Abrazo. ¿Qué te pareció la historia de una de las ciudades más importantes que tiene nuestro país?
Pensar que fue creada y diseñada para una selecta clase social y de a poco terminó siendo visitada y poblada por todos los sectores. Su arquitectura en parte se mantuvo y hoy es motivo de visita turística e histórica. Y hablando de turismo, Mar del Plata fue acaparando todas las miradas en lo que respecta a ofertas de verano, no solamente brindando sus playas a todo lo que la visitan, sino a una gran oferta teatral que año tras año se renueva. Muchas temporadas teatrales justamente arrancan en Mar del Plata en el verano para después extenderse lo que queda del año en Buenos Aires y el resto del país. Lo que estás viendo en pantalla son los marplatenses más famosos, tanto en el ambiente artístico como en el cultural y también en lo deportivo. Los que tenés en tu memoria, algunos incluso en plena actividad. Marca un poco la importancia de la ciudad y el grado de participación en la historia de nuestro país. Para el final, después del saludo, lo que considero a título personal, las 4 figuras relevantes que también dio Mar del Plata a nuestro querido país. Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias por llegar hasta el final de este informe y dale like si realmente fue de tu agrado. Y también compartilo con tus amigos. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.